licenciado Joshua Barbosa Meca, director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica. Esta vez para presentar una continuación, una retroalimentación del tema sobre la teoría del universo nodal del ser, involucrado en el proceso del cuidado enfermero. Tengo a bien presentar esta conferencia para los alumnos de la Acreditación Internacional en Metodología Singular y Proceso de Cuidado Enfermero. Asimismo, para los alumnos que cursan los diplomados o posttécnicos en Administración de los Servicios de Salud, en el diplomado posttécnico también en Cuidados Críticos del Neonato, en Enfermería Obstétrica, en Enfermería Oncológica y algunas otras menciones que trabajamos en el Instituto Tomás Garrigue Masaryk en el estado de Hidalgo, en México. Les agradezco este pequeño tiempo que me van a brindar para exponer las dos tesis de la teoría del universo nodal del ser que su servidor ha propuesto. Bien, la primera tesis de la teoría del universo nodal del ser se le conoce como concepción del ser. En este punto, mi idea es poder denominar al ser humano desde su propia forma de existir. Y pienso de que el ser humano es un ser de subjetividad, ya que nace en la conciencia de existir, ya sea porque es un ser cognoscente o un ser conocido, porque conoce o porque se deja conocer. Cuando el ser nace en su propia conciencia y cuando se es consciente de que estoy en la conciencia de otros, voy a percibir fenómenos. Cuando hablo de observador y observado, hablo de el yo, como Homo sapiens, y hablo del objeto externo, es decir, el mundo. Los fenómenos que yo voy a percibir están en función de la existencia, pero por la conciencia, es decir, se dan en función de la conciencia que tengo de cada una de las partes externas a mí, es decir, de los objetos externos. El primer postulado que menciona en la teoría es de que antes del cuerpo es el pensamiento. Y aquí viene la palabra representación, cuando le dije la mentalización o la idealización, como les había mencionado en la conferencia anterior. Y finalmente, con la representación yo fundo una realidad percibida. La representación está en función de mi capacidad de percibir, y la percepción es la capacidad de sensibilidad y la capacidad de sensación que tengo ante la conciencia de un objeto externo a mí. Bien, el segundo postulado es de que por la subjetividad se da la relación entre el yo y el mundo, entre el mundo y el yo, y entre el yo y el yo. Otra idea como concepto del ser es la idea de bifurcación. Y pienso de que el ser es a la vez un ser interior y un ser exterior, es decir, un yo, el Homo sapiens, es un yo interior y un yo exterior. Eso todo lo podemos saber. Sin embargo, a pesar de que son diferentes unidades del ser en una totalidad, lo interior y lo exterior mantienen un flujo continuo para poder demostrar la esencia percibida en el mundo. Sin embargo, el flujo continuo que se da entre el interior y el exterior, a pesar de que evidencia una forma de ser, en el trasfondo de esa forma de ser existe la realidad auténtica. Y eso les había mencionado en la conferencia anterior, donde la realidad auténtica sería una realidad inmaculada, una realidad que no puede ser percibida porque ante la percepción externa e incluso la percepción misma del yo ya se modifica. ¿Ok? Otra idea de la bifurcación dentro de lo interior y exterior es de que el yo interior permite la búsqueda interna, permite la búsqueda de la propia estructura del ser, es decir, de la propia forma de ser, para mí, para luego entregarlo al mundo. Y la forma exterior es la búsqueda externa a través de la relación que voy a tener con el mundo. Lo interior, por lo tanto, permite mi propia estructura y lo exterior, por lo tanto, permite la relación con el mundo.
Por eso yo menciono de que el yo mismo, el ser mismo o el Homo sapiens es una unidad, una totalidad enteramente de relación. Es inherente la comunicación, inherente la interrelación. Si yo interrumpo cualquiera de esas dos funciones, que es la misma esencia del ser, estoy interrumpiendo su existencia. El fenómeno del flujo continuo, a través del flujo entre lo interior y lo exterior, permite que el ser, permite que el Homo sapiens tenga las características de ser caótico, es decir, de ser un ser irremediable, de ser un ser de efectos totalmente disipativos y totalmente consecuentes, no predecibles, no aleatorios, pero sí totalmente caóticos, quizás esperados o inesperados. La irreversibilidad es una consecución de estados en donde yo no puedo volver al estado anterior con las mismas características. Aquí viene la palabra fenómeno, ¿no? La irreversibilidad es una característica o cualidad de los seres humanos, e incluso de todos los seres que puedan existir externos a mí. El fenómeno del flujo continuo nos permite ser singulares. La singularidad es la unidad particular por así decirlo, de una materia. Y nosotros como Homo sapiens tenemos una forma singular de existir, ya sea por mi propia percepción o por la percepción que el mundo tenga sobre mí, lo cual me hará singular por las diferentes formas de ser, ya que el ser es un ser irreversible y hasta aquí ya el ser también es un ser caótico. Y finalmente la diversidad, que es producto de la singularidad. Bien, otra idea que tengo respecto a la concepción del ser es que el ser es un ser trascendente, es decir, es un ser de importancia. Abstrae por sus cualidades que se fundan en momentos toda la importancia para la existencia del yo y del resto del mundo. En ese sentido, yo puedo mencionar de que gracias a mi trascendencia existo, pero no solamente es por mi propia forma de trascender, sino es porque el mundo es quien me otorga la trascendencia. Existen entonces tres fenómenos que me permiten formular la trascendencia del ser. La primera trascendencia es la trascendencia del yo para el yo, es decir, la importancia que me doy a mí mismo. La segunda trascendencia es la trascendencia del yo para el mundo. Cuando el yo ya está preparado a sí mismo para demostrar su propia forma de ser, el yo va a poder entregar la importancia al mundo. Es decir, en la segunda trascendencia es el yo quien le entrega importancia al mundo. En la tercera trascendencia es la trascendencia del mundo para el yo. En esa trascendencia es el mundo quien me va a otorgar la trascendencia, quien me va a permitir trascender. ¿Bien? Finalmente, la última idea dentro de la primera tesis de la concepción del ser es que el ser es un ser vulnerable, ya que por medio de la exteriorización, es decir, la relación con el mundo, se logran cambios que van a dirigirse a la interiorización. Van a permitirse transformaciones, donde el ser va a permitirse ser a la vez vulnerable, susceptible y caótico. La vulnerabilidad en los seres humanos va a permitir transformación. La susceptibilidad va a permitir la sensación de los efectos sobre mí y lo caótico va a permitir que los estados diferentes a los cuales logre el ser humano por su vulnerabilidad y por su susceptibilidad lleguen a ser siempre irreversibles. Por lo tanto, a este fenómeno de irreversibilidad se le conoce como retroalimentación positiva. Cuando las fuerzas del exterior provocaron cambios internos, o cuando las fuerzas del yo son más que la del exterior y al interiorizarse hubo cambios reforzando la realidad interna. Disculpen. Es aquí, por ejemplo, una de las ideas de la asertividad, ¿no? La persona asertiva va mejorando su personalidad en función de la capacidad de decir sí o decir no, es decir, la capacidad de decisión. Es aquí donde nace la asertividad. Y finalmente la retroalimentación negativa, que sería lo contrario a
a la asertividad. O sea, la persona no asertiva es la persona que siempre dice sí o no en función del sí y no del mundo externo, ¿no? Esto sí es una reversibilidad. ¿Qué quiero decir? De que las personas no deben llegar a los estados de reversibilidad. Y aunque es imposible poder llegar a un estado de reversibilidad, me gustaría de que ustedes analicen como alumnos de esta acreditación o de estos diplomados o posttécnicos, que puedan analizar en qué estados, en qué momentos el ser humano puede ser reversible, es decir, llegar a un estado anterior con las mismas características. Les voy a pedir que vean la película El efecto mariposa. Si ya la vieron, pues vuelvan a ver. Y si no la vieron, pues se las recomiendo. Así se llama, El efecto mariposa, la película. Mírenla y se van a dar cuenta de que cada forma de ser es totalmente irreversible. Y aún queriendo regresar al estado anterior, nunca puedo llegar a las mismas características de la causa. Es por esto que nosotros en el cuidado tenemos que tener cierto criterio porque cada acción sobre una forma de ser causa reacciones totalmente irreversibles. La mirada, los gestos, la voz, las acciones, cualquier cosa que nosotros seamos o por nuestra propia forma de ser, somos percibidos de manera irreversible. Si nuestra mirada es fuerte y el paciente lo percibe como fuerte, quizás sea irremediable poder decirle que mi mirada es así, pero sí puedo intentar cambiar o transformar la percepción que tengo para posteriormente mejorarla. Eso no significa que ya se percibió de esa manera, o que se dejará de percibir que mi mirada seguirá siendo fuerte. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Espero que se pueda entender esa parte. Bien. Aquí viene una de las ideas de la bifurcación y es algo que les había dejado en la conferencia anterior, que espero haberles dejado con la incertidumbre de conocer cuál es la bifurcación del ser para la relación efectiva. Por ejemplo, Joyce Travelby, enfermera, nos menciona esos 5 estados, 5 fases de la relación, de la interrelación efectiva, ¿no? Yo coincido con todas las ideas las ideas o las premisas o postulados respecto a la relación o comunicación entre los seres humanos. Sin embargo, quiero aportar, porque así lo puedo dominar, quiero aportar una idea más a la relación o comunicación entre los seres humanos de una manera efectiva. Y esto se da por la correlación o la coincidencia de la bifurcación o las formas de ser entre ambas personas o entre una y una masa de personas. Quiero decir de que el hombre, el Homo sapiens como esencia, es tanto interior para sí mismo y tanto exterior para el mundo. Esa forma exterior para el mundo otorga 2 formas de ser. El ser cognoscente conocido, es decir, por cómo conozco y cómo me conocen, y la forma ausente, es decir, no inexistente, sino simplemente no ser. Cuando una persona es cognoscente conocida, puede ser un soy con el otro o un yo soy, es decir, estoy dispuesto a entrar en la relación o simplemente me importa que sea yo el guía o sea yo la imagen de la relación, es decir, por ejemplo, un diálogo unidireccional donde solamente yo hablo y yo respondo, ¿no? Y eso mucho sucede con los pacientes. El modo ausente es lo contrario, ni siquiera habría relación aquí, ya sea porque hay un conflicto del yo o ya sea porque hay una indiferencia del yo. Indiferencia del yo, del mundo para conmigo, ¿no? Hablo de la diferencia del mundo conmigo. La indiferencia y el conflicto del yo, por ejemplo aquí en la depresión, donde me cohíbo, en la falta de asertividad, donde me cohíbo, en la baja autoestima, donde me cohíbo, el yo está en conflicto. Y aquí, por ejemplo, el racismo, la discriminación, la homofobia, la xenofobia, etcétera, provocan indiferencia del yo. La violencia, violaciones son indiferencia del yo, ¿no? Pero del mundo para el yo, en ese sentido. Aquí propiamente el yo es un conflicto interno. Bien, estos 2 me provocan ausencia del yo, ausencia de la relación, ¿no? Del yo al mundo.
Sin embargo, puedo ser un cognoscente conocido, o sea, conozco y me dejo conocer. Conozco y me dejo conocer. Pero puedo conocer y dejarme conocer y simplemente soy yo. O sea, no me importa si el mundo me conoce o no. Sé que yo conozco al mundo y eso queda. Es decir, solamente acepto mi propia importancia y la importancia que el mundo me da. Pero no le doy importancia al mundo. Eso es un yo soy. Y mucho sucede con las enfermeras, ¿no? Médicos más, que somos o creemos o nos creemos tan importantes y tan sabios y tan conocedores de la salud y del pronóstico de una persona que solamente nosotros somos los únicos que podemos decidir activamente o participar activamente en la calidad y en la función de los cuidados de enfermería, donde no hay decisión por parte del paciente porque soy yo el profesional. Eso es un yo soy, por ejemplo. Sin embargo, hay muchas enfermeras que también soy un soy con el otro. Cuando yo soy para el otro o yo soy con el otro y sucede lo mismo con el paciente para conmigo, esa, por así decirlo, correlación o por así decirlo, semejanza de caracteres, cuando ambos somos para nosotros mismos, yo para el otro y el otro para mí, entraríamos en una armonía, ¿no? En una armonía de bifurcaciones, donde vamos a poder ser un solo momento, ¿no? En cada momento singular, lógicamente, pero yo debo ser un soy con el otro, o soy con él, con el otro, para poder tener la disponibilidad a la relación o la interrelación, ¿ok? Eso es lo que quiero decir. Bien, vamos a pasar a la segunda tesis. La segunda tesis es la concepción del universo del ser. Vamos a pasar de manera muy rápida, porque lo van a poder ver en sus módulos, qué significan o cómo se dan los nodos del universo del ser. Esto está en el libro de la teoría del universo nodal del ser. Dice, el universo del ser es la esencia, el ese, es decir, la pura realidad o la realidad auténtica. Dice que el universo del ser es la realidad auténtica en función del momento idealizado que fundan las percepciones a partir de las cualidades. El universo es todo fenómeno que se funda en las cualidades que están en función de sus momentos y estas en sus representaciones, toda vez en que se halla en relación con el mundo. Es decir, nosotros somos un universo que está compuesto por diferentes elementos que se interrelacionan de tal manera que yo pueda conocerme y pueda darme a conocer al mundo. Eso es el universo. El universo está compuesto por nodos, ya sea aquí hablando de una astrología, y hablando aquí nosotros de metafísica, puedo yo mencionar de que el ser humano es un universo y que está compuesto por nodos. Y de la misma forma en como el ser es interior y exterior, puedo decir de que existen nodos internos y nodos externos que se encuentran en una relación armónica para poder determinar o explicar las formas de ser en el mundo, o las formas en cómo el mundo percibe al ser. Bien. Aquí habíamos hablado en la sesión anterior sobre las cualidades, ¿no? La experiencia previa, la percepción de situación y la percepción de la realidad, que son partes del universo del ser. Bien. Los nodos del universo. Les mencioné de que el universo, nosotros, el Homo sapiens, la esencia, está compuesto tanto por... disculpen, quiero evitar hablar la palabra composición, no es algo sistemático, ¿ok? Pero el universo se da en función de dos formas simbólicas. Los nodos. Los nodos son elementos de abstracción cuyo flujo continuo permiten demostrar la existencia del ser en el mundo, ya sea de manera objetiva y de manera subjetiva. Los nodos del universo están en función de las estructuras de la esencia, ¿no? Del Homo sapiens, del hombre, de la mujer, nosotros. Y les mencioné en la sección anterior del ser y el no ser, ¿no? De lo que es ser y lo que no es el no ser, ¿no? Nosotros somos un ser y un no ser. Lo que somos está en función de lo que somos y lo que no somos. Los nodos del universo otorgan las cualidades en función de los momentos. Es decir, nos van a otorgar diferentes caracteres en función de los momentos vividos como fracciones de tiempo.
Los nodos del universo permiten la representación en función de la percepción, es decir, sin mi capacidad de percibir, sin mi intención, sin mi conciencia y sin mi razón de percibir, pues simplemente no podré representarme o no podré, claro, no podré representarme, mentalizarme o idealizarme las formas en cómo el mundo se da ante mí o cómo yo me doy al mundo. El mundo no percibiría eso, ¿no? Y bueno, basadas en la bifurcación, mencionaba también de que como existe un interior y un exterior que se encuentran en un flujo continuo, los nodos del universo también se dan en esa función. Un nodo interno, que es la búsqueda interna del yo, y un nodo externo, que es la relación con el mundo. Bien, aquí hablo de complementariedad, pero es una síntesis, es decir, la complementariedad de los nodos es una síntesis final que yo le voy a dar como concepto y que vamos a ver en las siguientes conferencias cuando hablemos de la valoración según la metodología singular. A través de la teoría del universo nodal del ser, yo voy a poder entregar u otorgar la singularidad. Y aquí, gracias a esta teoría, yo en enfermería pude trabajar la metodología singular, algo que vamos a hablar más adelante en la próxima conferencia, y espero que puedan entender de que no solamente me voy a basar en los resultados, sino también en los efectos de estos resultados, en los efectos consecuentes, ¿no? O sea, las consecuencias finales de que cada efecto me va a dar, ¿no? O sea, vamos a continuar analizando cómo es que se van a ir dando los momentos y cómo es que los efectos van logrando cada vez más y más momentos, que aunque no sean predecibles y aunque no sean aleatorios, y a pesar de que pueda conocer ciertos efectos por mi experiencia previa, no podré determinar el estado futuro ni pensar que el estado pasado puede regresar. ¿Ok? La metodología singular la vamos a ver más adelante. Bueno, colegas, muchísimas gracias. Espero que haya sido bastante entendible la conferencia. Si no se entendió, pues háganmelo saber al correo electrónico jbarbosameca@intramed.net. Repito, jbarbosameca@intramed.net y lo puedo deletrear. JB, B labial, A, R, B, O, Z, A, M, E, C, A. jbarbosameca INTRAMED de dado .net de taza. ¿Ok? Muchísimas gracias, colegas. Se despide el licenciado Joshua Barbosa Meca, director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica y docente administrativo del Instituto Tomás Garrigue Masaryk en el estado de Hidalgo, México. Muchísimas gracias, colegas, y Dios los bendiga a todos.